La Convención Americana sobre Derechos Humanos es un instrumento de protección y salvaguarda de los derechos esenciales del hombre. La Convención Americana de Derechos Humanos, como tal, es un instrumento internacional. Es decir, que se gesta, se produce en la sociedad internacional, muy especialmente en nuestra región de las Américas, en el seno de lo que se conoce como la Asamblea, o mejor dicho, la Organización de Estados Americanos, la OEA. Este instrumento consagra entonces una serie de derechos esenciales, inherentes, inalienables al ser humano, derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales, dentro de los cuales podemos enunciar como el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a las garantías mínimas en temas judiciales, el derecho a la integridad personal, la prohibición de esclavitud y servidumbre, el derecho a la libertad personal, entre otros derechos que van ligados a esa esencia del ser humano que le permiten vivir con dignidad. Y cuando hablamos de dignidad nos referimos a la calidad de vida. Y ese reconocimiento entonces se da en el plano internacional, pero desde luego en el orden jurídico de los diferentes estados tiene fuerza vinculante la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Cuando uno revisa ese catálogo, encuentra que su estructura, su forma como quedó plasmada esa serie de derechos, tiene una primera parte que nos habla de deberes de los estados y derechos protegidos, una segunda parte que nos habla de los medios de protección y una tercera parte de disposiciones generales y transitorias. Desde luego que todo derecho implica una responsabilidad, tanto para el sujeto de derecho como para los destinatarios de la protección de estos derechos. Entonces, hay una enunciación de una serie de garantías y hay unos deberes de parte de los estados. Resalto muy especialmente el deber consagrado en el artículo 2, que hace mención a que los estados que han firmado la Convención Americana de Derechos Humanos deben comprometerse a realizar todas las actuaciones necesarias para cumplir con todo el catálogo de derechos. Y eso incluye que deben adecuar el ordenamiento jurídico interno a tal punto que exista plena compatibilidad con las garantías y con las normas establecidas en la Convención. Y si eso no es así, deben realizar los ajustes legislativos, normativos que correspondan para que haya plena armonía. Porque no se puede utilizar como argumento la existencia de norma interna que vaya en contra del tratado internacional para no dar cumplimiento a lo acordado, porque recordemos que está comprometida la palabra de los estados, porque este documento que surge en el seno de la Organización de Estados Americanos, pues ha sido ratificado por diferentes países, dentro de ellos el Estado colombiano. Entonces esa primera parte nos hace una enunciación de derechos y los deberes que tienen los estados y también los mismos ciudadanos en cumplimiento de estas garantías establecidas. La segunda parte nos habla de medios de protección. De manera general, el sistema interamericano de derechos humanos tiene dos organismos de suma relevancia. Uno es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el otro es la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. La Comisión se considera un órgano cuasi jurisdiccional. Tiene unas competencias muy importantes. Está conformada por 7 miembros. Y dentro de esas competencias establecidas en la Convención, se resalta que los ciudadanos pueden acudir a ella, a la Comisión, para efectos de presentar denuncias en contra de los estados signatarios de la Convención, cuando consideren que el Estado ha vulnerado las garantías reconocidas en estos derechos esenciales. Y se puede pronunciar respecto a la responsabilidad del Estado. Eso de parte a la Comisión, a lo que respecta a la Comisión. Entonces, los estados que le han entregado competencia, de alguna forma han cedido soberanía a este organismo internacional para que se pronuncie. Y está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que puede ya tomar decisiones de tipo jurisdiccionales a través de sentencias cuando la Comisión, en el estudio de los casos, considere someter un caso por la relevancia, por la importancia que pueda tener en los estándares de protección de derechos humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y miren que entonces ahí tenemos esa segunda parte como medios de protección. Y una parte final, unas disposiciones generales y transitorias que hablan de la forma como los estados se pueden adherir a esta convención. De hecho, la vigencia de la Convención Americana se daba cuando se presentaran 11 estados adhiriéndose, ratificando la convención. Y eso se dio en 1978. Esta convención empezó a regir el 18 de julio de 1978. Entonces, ¿qué quiero resaltar? Establece una serie de catálogos, una serie de instrumentos de protección de unos derechos que se consideran esenciales y inalienables, inherentes a la condición humana. Esta convención, ya como tratado internacional suscrito por muchos países, hace parte de ese derecho internacional contemporáneo en donde se busca positivizar los derechos reconocidos a nivel internacional en documentos, en tratados, para que tengan una mayor relevancia. Recordemos que el derecho internacional clásico, en el derecho internacional clásico, la fuente de las obligaciones es la costumbre internacional por excelencia, ¿sí? Y muy enfocado al poder de los estados. Aquí se empieza a gestionar instrumentos internacionales, tratados, convenciones, para positivizar el derecho. Este derecho internacional, que es una característica del derecho contemporáneo. Y también como característica vemos que aquí hay una cesión de competencias, de soberanía, en algún sentido, a organismos internacionales para que se puedan pronunciar. Muy bien, entonces ahí ya tenemos unas ideas y una descripción muy general sobre la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Cuál es su origen? ¿Dónde se da? La convención se da en San José de Costa Rica, se conoce como el Pacto de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969 y como les dije, entró a regir el 18 de julio de 1978, es decir, que casi 10 años después, cuando los estados, según las disposiciones transitorias, empezaron a adherirse y se completó 11 estados que habían ratificado esta convención y entonces desde ahí empieza a surtir efecto esos derechos o mejor dicho este instrumento, porque en últimas esos derechos que se hablan ahí son derechos esenciales que ya venían siendo recogidos en el derecho internacional de los derechos humanos desde la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre que se dio en 1948 en esa 9ª Conferencia Internacional Americana sobre Derechos Humanos, en donde se empezaba ya a decir que se requería
la existencia de instrumentos internacionales vinculantes que permitieran cumplir con esa finalidad que persigue la Organización de Estados Americanos, que se cimienta en la garantía de los derechos humanos, el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento y el mantenimiento de la seguridad y el desarrollo individual y de justicia social del individuo, en particular del ser humano, esa garantía de los derechos. Y para eso se requieren catálogos precisos que involucren y hagan una descripción clara y efectiva de los derechos civiles y políticos y también de los derechos económicos, sociales y culturales de todos los individuos, sin hacer distinción de que se tienen derechos porque pertenecen a una nacionalidad o porque pertenecen a un territorio. No, se tiene derecho porque pertenecen a la especie humana. Y estos son universales y deben ser reconocidos en todo el globo terráqueo. No puede haber una distinción de los derechos. Entonces, miren que en esa conferencia se produce esa declaración americana de los derechos y deberes del hombre, ¿sí? Que no tiene la misma fuerza porque no se crea como un tratado, sino que es una declaración, pero obviamente que tiene su fuerza en el entendimiento de la sociedad internacional, pero se quería hacer con mayor firmeza estos catálogos y por eso se establece la necesidad de realizar o establecer un comité jurídico interamericano que se encargue de la redacción de normas que consoliden estos derechos y terminó siendo la Convención Americana de los Derechos Humanos, que tiene pues unos antecedentes. Luego de esa conferencia de 1948, en 1959 se crea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la quinta conferencia de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, y entonces sigue trabajándose en esa necesidad por parte del Comité Jurídico Interamericano de redactar una serie de catálogos internacionales que consoliden esas garantías y que recojan todo lo que ha sido el desarrollo de los derechos humanos, incluyendo también la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otra serie de catálogos, pero a nivel ya de la región. Entonces, eso se da, repito, el 22 de noviembre de 1969, en esa conferencia interamericana especializada sobre derechos humanos, que permitió que se gestara, que se generara la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como hoy podemos reconocerla, y que ha tenido unas modificaciones a través de unos protocolos. Dentro de ellos está el Protocolo de San Salvador, que es un protocolo adicional a la Convención en materia de derechos económicos, sociales y culturales, y que se da el 17 de noviembre de 1988. También podemos encontrar como protocolo adicional el relativo a la abolición de la pena de muerte de 1990, que lo que hace es agregar a la convención esta serie de derechos ya relacionados y de manera muy precisa a los derechos sociales, económicos y culturales, y también lo relativo a la prohibición o la abolición de la pena de muerte, ¿ya? Que entonces complementan la convención y complementan ese sistema de fuentes del derecho internacional contemporáneo, en este caso de manera precisa el derecho internacional de los derechos humanos. Muy bien, entonces ahí ya tenemos el origen de la Convención Americana. Tenemos más o menos descrito lo que contiene la convención, cuál es la esencia de esos derechos. Y entonces miremos algo sobre la importancia de la convención. Esta convención americana
¿Tiene efectos en nuestro ordenamiento jurídico? Y hay que decir que desde luego que sí. ¿Por qué? Porque Colombia ha suscrito, ha ratificado, ha aprobado la convención a través de la ley 16 de 1972. Si ustedes revisan la ley 16 de 1972, van a darse cuenta que esa ley está recogiendo de manera exacta todo lo que fue la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Sí? Está aprobándose a través de una ley. Entonces esa convención es obligatoria, no solamente porque es un instrumento internacional suscrito por nuestro país, que bastaría desde mi punto de vista la mera suscripción a esa convención para darle el carácter, ¿sí? Porque creo que se incorpora de manera automática a nuestro ordenamiento jurídico por la importancia que tiene el respeto de los derechos humanos desde la Constitución de 1991 en nuestro país, y bajo la idea de una concepción monista de el derecho internacional, o de la manera de entender el derecho internacional y el derecho interno. Entonces yo creo que se incorpora de manera automática, pero además de ello, porque es una norma jurídica y porque esa norma jurídica ha tenido apertura a través del clausulado consagrado en el artículo 93 de nuestra Constitución Política, que nos dice que los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado colombiano prevalecen en el orden interno. ¿Ya? Dice de manera precisa el artículo 93. Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Entonces miren que le otorga la Constitución Política a esta serie de tratados internacionales como la Convención, que habla sobre derechos humanos, que cuando han sido aprobados, y han sido aprobados porque la ley 16 de 1972 así lo dijo, así lo realizó, así lo estableció, prevalecen en el orden interno. Y esto es importante, porque si hay un choque normativo de interpretación, la misma Constitución me está dando la solución en este conflicto jurídico. Si hay una antinomia jurídica, la misma Constitución me está diciendo, ojo, prevalecen. Eso no significa que estén por encima de la Constitución política, ¿no? Hay que aclararlo. Y entonces aquí viene la idea de que estos tratados internacionales, la Convención Americana, hace parte del bloque de constitucionalidad. ¿Qué significa eso? Que está al mismo nivel de la Constitución política. No podemos decir que ni por encima ni por debajo de la jerarquía constitucional. Pero prevalece la aplicación del tratado internacional, sí. Pero entonces uno ahí distingue que una cosa es la prevalencia y otra cosa es la jerarquía. Dentro de la misma jerarquía constitucional, esa es la lógica que ha marcado la Corte Constitucional, en virtud del artículo 4, supremacía de la Constitución. Estos tratados prevalecen, pero están en la jerarquía de la ley fundamental de nuestro ordenamiento jurídico. Pero eso le da mayor relevancia a los tratados internacionales. ¿Qué significa? Que los jueces de la República no solamente tienen que acatar el orden interno, sino también tratados internacionales ratificados por Colombia, como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, que es norma nacional. Y si es norma nacional, también la Comisión Interamericana podríamos entenderla como parte de esta estructura de órganos y funciones que tienen diferentes entidades del Estado, parte de esta estructura jurídica, porque está dentro de nuestro ordenamiento jurídico y le hemos cedido competencia, le hemos cedido soberanía para que resuelva casos puntuales y específicos, como cuando alguien acude y denuncia la vulneración del catálogo internacional de parte de un Estado. Se pronuncia la Comisión y se puede pronunciar la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, que están dentro de nuestra estructura jurídica la Comisión y tiene entonces
una relevancia. Esos organismos internacionales, con la relevancia constitucional que se le ha dado a este tipo de tratados, pues son los encargados de salvaguardar el pacto, de salvaguardar la Convención Americana. Y en esa línea, todos los ciudadanos, los jueces de la República, los operadores administrativos, operadores jurídicos en general, deben acatar estas disposiciones internacionales. Ahí está la importancia. Entonces, como diría el profesor Bernardo Vela, Colombia no es una isla. Colombia no es una isla. Nosotros ya nos hemos aperturado a el derecho internacional de los derechos humanos. Y cada vez más las entidades, los organismos tienen que revisar que sus actuaciones vayan de acuerdo con los compromisos internacionales adquiridos, muy especialmente porque así quedó consagrado como deber en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y ese deber de que los estados deben adecuar el ordenamiento jurídico interno para que den cumplimiento a lo establecido en la Convención, pues de ese deber surge lo que se conoce como el control de convencionalidad. Entonces, muy bien, quería compartirles a todos ustedes estas ideas sobre la Convención Americana, lo que es, lo que integra, sobre el origen, a grandes rasgos, de esta convención y la importancia que tiene en nuestro ordenamiento jurídico y en la vida cotidiana de los seres humanos en procura de enaltecer la dignidad, que no es otra cosa que la calidad de vida de todos los seres humanos. Muchas gracias por escucharme.